El año del jubileo instituido por Dios para la nación de Israel era un año en el que se proclamaba libertad en toda la nación. Significaba libertad para los esclavos, libertad para los deudores, libertad para los oprimidos, para todos los que estaban atados a una situación de dependencia económica. El jubileo era el año en que la nación quedaba restaurada por completo. Todo comenzaba de nuevo en el año del jubileo. En Levítico 25, 10, leemos: Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El jubileo instituido por Dios es el sistema administrativo perfecto para que una nación permanezca estable, próspera y saludable, física, emocional y económicamente, pero sobre todo para que sus ciudadanos permanezcan libres. Lamentablemente, Israel no obedeció la ley del jubileo, sino que quiso imitar a las naciones paganas vecinas que tenían un sistema administrativo inventado por el Dios de este mundo, cuyo fin es mantener a las naciones esclavizadas. Así pues, el jubileo bíblico significa libertad. Pero, ¿qué significado tiene el jubileo católico? En la historia de la Iglesia Católica Romana ha habido varios jubileos. Hay jubileos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los que se celebran a intervalos regulares, cada 50 años. Los jubileos extraordinarios son los que se realizan para conmemorar circunstancias especiales. En los jubileos católicos, sean ordinarios o extraordinarios, todo lo que la Iglesia ofrece son indulgencias, que no son otra cosa más que perdones ficticios de los pecados. El jubileo del Año Santo de la Misericordia, decretado por el Papa Francisco I a partir del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre del 2016, será un jubileo extraordinario, porque será para conmemorar el Concilio Vaticano II, celebrado en los años 1962 a 1965. En el numeral 4 de esta bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el Papa Francisco I dice lo siguiente: he escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de la Iglesia. En efecto, continúa diciendo, abriré la puerta santa en el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella, es decir, para la Iglesia, iniciaba un nuevo periodo de su historia. Ahora bien, esto quiere decir que todos los acontecimientos que ocurrirán en este próximo año de jubileo católico estarán relacionados con el propósito primordial por el cual se llevó a cabo el Concilio Ecuménico Vaticano II. ¿Cuál, pues, fue el propósito del Concilio Ecuménico Vaticano II? Juan XXIII captó la penosa situación por la que atravesaba el catolicismo romano y consagró toda su actividad a buscar soluciones rápidas para atajar los males existentes, entre los cuales se veía el crecimiento del protestantismo como un peligro verdadero. Así que desde los mismos albores del concilio se presentó la unidad cristiana como la meta de las aspiraciones supremas a donde se tenía que llegar al costo de cualquier precio. La unificación con otras religiones, incluyendo a las iglesias ortodoxas orientales e inclusive a los musulmanes, no implicaba mayores temores ni obstáculos. El problema estaba en las iglesias protestantes. Pero había llegado el momento de poner fin
al capítulo inconcluso del Concilio de Trento, celebrado en los años del 1545 al 1563, en el que se estableció la línea divisoria entre católicos y protestantes. Por eso el Concilio de Trento es conocido también como el Concilio de la Contrarreforma y famoso por haber emitido todas las maldiciones en contra de las proposiciones doctrinales de Martín Lutero. En el Concilio de Trento, la jerarquía católica romana decidió empuñar las armas de la severidad en contra de los protestantes. Estamos hablando de torturas, maldiciones y excomuniones, y aún la muerte en contra de los herejes protestantes. Pero en 500 años de historia, esta medicina nunca pudo poner fin a la reforma. Era tiempo entonces de probar otra clase de medicina. Esta vez se usaría la seducción refinada. Y para esto era necesario que se comenzara dentro de la iglesia un movimiento unionista que acabara con los impedimentos que se oponían para conseguir el regreso de los evangélicos al seno de Roma y poner el punto final a la reforma protestante de 1517. La curia romana reconoció que la unión de los protestantes estaría ligada a la renovación interna de la Iglesia católica, pero esta pretendida unidad sería más bien una unidad uniformada y no una renovación sustancial. Para que el catolicismo se pareciera más al protestantismo y así poder atraer a los cristianos evangélicos, en el seno del Concilio Vaticano II se tomaron las siguientes decisiones. Primero, se alteraría la forma externa de la misa. El sacerdote ya no daría la misa en latín, sino en el lenguaje vernáculo del pueblo, y no daría más la espalda a los feligreses, sino la cara. En segundo lugar, se cantarían los mismos coros de la iglesia evangélica. En tercer lugar, a los protestantes ya no se les llamaría herejes, hijos del diablo, sino hermanos separados. También se formarían células de oración y estudio bíblico en los hogares, como lo hacen los cristianos evangélicos. Otra cosa sería que las predicaciones serían más bien al estilo cristiano de los cristianos pentecostales. También se recogerían diezmos y ofrendas. Pero el caballo de Troya sería que exégetas católicos y teólogos protestantes unirían sus fuerzas para redactar traducciones de la Biblia que podrían usarse por todos los cristianos, es decir, católicos y evangélicos. Estas son las Biblias que hoy ocupan en las congregaciones evangélicas el lugar de las Biblias protestantes King James y Reina Valera. Esta información tratan de ignorarla muchos pastores evangélicos, pero está disponible en el Internet en un documento emitido por el Segundo Concilio Vaticano, titulado Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, en los numerales 22, 23 y 25 del 18 de noviembre de 1965, el año en que se clausuró el Concilio Vaticano II. A partir de este concilio, y desde el momento en que los protestantes tuvieron en poco la palabra de Jehová y comenzaron a aceptar estas traducciones corrompidas, el Vaticano está prácticamente metido en todas las congregaciones evangélicas y hemos visto desfilar a muchos protestantes, incluyendo a muchos pastores, de regreso a Roma. En 1999 se firmó un acuerdo entre algunos líderes de importantes denominaciones protestantes y el Vaticano para poner fin a la reforma. Pero a pesar de todos los esfuerzos del Concilio Ecuménico Vaticano II, todavía hay un remanente de cristianos evangélicos que se oponen a la alianza con el catolicismo romano. Estos se niegan a ponerse bajo la autoridad del Papa y no aceptan como su autoridad final ninguna Biblia basada en el texto crítico egipcio, patrocinado y promovido por las Sociedades Bíblicas Unidas en alianza con el Vaticano.
En vista de que la paciencia de Roma se agota y a los poderosos del mundo les urge implantar el nuevo orden mundial de esclavitud, el Papa ha decidido conceder un año de jubileo extraordinario en el cual se perdonará el pecado mortal de la herejía protestante. Si las armas de la severidad no tuvieron efecto en el pasado, ahora el Papa espera que la medicina de la misericordia sea motivo suficiente para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de regreso a la casa del Padre, que está en Roma. En el numeral 18 de la Bula de la Misericordia se da a entender claramente que este es un mandato y que los confesores o misioneros de la misericordia, que serán enviados por el Papa, serán un signo vivo de cómo el Padre acoge a los que están en busca de su perdón. Esto quiere decir que los protestantes necesitamos ser perdonados por el pecado de la herejía. Al final del numeral 18 dice: basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia. Esta frase contiene un llamado a la conversión y al sometimiento de los protestantes, pero también es una advertencia: mientras la Iglesia os ofrece misericordia. Después del 20 de noviembre del 2016, la Iglesia podría ofrecer otra cosa. Al final del numeral 23 dice: el año jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas, nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor, elimine toda forma de cerrazón y desprecio y aleje cualquier forma de violencia y discriminación. Pregunto, ¿qué consecuencia lógica tenemos que sacar de lo expuesto hasta aquí? Que la misericordia decretada para el año 2015 al 2016 por el Papa Francisco I no es sino simple ficción de la que el mundo cristiano evangélico, reacio a volverse a poner bajo el yugo del papado, no tiene nada bueno que esperar, porque su gran crimen consistirá en no querer adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. El rechazo de esta oferta de gracia será visto como una forma de cerrazón de la mente, de desprecio, de violencia y de discriminación. Todos los cristianos evangélicos reacios quedaremos expuestos a lo que la Iglesia y el Estado decidan hacer con nosotros. Y lo aceptaremos confiando en el Señor, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46:7. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún hasta la muerte o después de la muerte. Salmo 48:14.